Marco, ¿me avisas? En 3, 2, 1. Tengan la bienvenida a este cuarto programa de Citraína Informa. El día de hoy contamos con la presencia de la trabajadora social Freya Fernández y a nombre del sindicato nos dará la bienvenida la fiscal Guadalupe Mora. Bienvenida, Guadalupe. Gracias, Esteban. Buenas tardes a todas las personas que sintonizan el programa Citraína Informa. Es un gusto para mí presentar el programa del día de hoy. El programa está donde va a conversarnos Freya Fernández, compañera trabajadora social de Lina, y también de la seccional de trabajo social de Citraína. Aprovechar el día de hoy para conversar sobre el derecho al trabajo y el trabajo decente en la celebración de los 199 años de vida independiente de Costa Rica. Y es más necesario que nunca hablar de la democracia de paz que queremos preservar para las futuras generaciones sobre la base de este derecho, que es el derecho a la educación y a la educación técnica. El derecho en este momento de la historia costarricense también, el día de hoy celebrando la independencia, también queremos celebrar los 100 años de la lucha obrera, artesanal, de mujeres y hombres costarricenses por el derecho a la jornada de 8 horas. Y es que de esto que estamos hablando también de estas conquistas históricas, el derecho al trabajo decente, que lo ha venido promulgando la Organización Internacional del Trabajo, y el derecho a la jornada de 8 horas tienen que ver con nuestros estudiantes y también tienen que ver con nosotros como personas trabajadoras del INA. Una institución como el INA se encuentra entonces con esta doble acción en relación a reivindicar el derecho a trabajo decente. Una acción es asegurar que por medio de la formación técnica, las mujeres y los hombres del país logren incorporarse al mundo del trabajo sobre una base de formación que posibilita un pago salarial decente, el cual es reconocido en este momento en la tabla de salarios básicos del Ministerio de Trabajo para el sector privado. Y después, en segundo lugar, tenemos que las personas formadoras y las personas trabajadoras del INA, así como formamos con el objetivo de que las personas formadas por el INA tengan trabajo decente, también nosotras como formadoras INA, como personas trabajadoras INA, también tenemos derecho a ese trabajo decente. Bueno, el día de hoy entonces la compañera Freya Fernández se referirá ampliamente al derecho a trabajo decente y su relación con el proyecto de ley 21738 que se encuentra actualmente en Asamblea Legislativa, y como ya hemos ampliado en algunos programas, pues se busca la reforma parcial de la ley 6868. Gracias, Freya, por compartir con cada una de las personas que nos ven y acá conmigo y con Esteban el trabajo que has preparado para el día de hoy. Muy pertinente la introducción que nos hace la fiscal de Citraína, Guadalupe Mora, ya que el programa del día de hoy se titula Empleabilidad, una mirada desde el trabajo social. Y contamos para tratar la temática con Freya Fernández de la filial sindical de trabajo social. Freya, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos y todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Un orgullo, ¿verdad?, ser funcionaria INA, y un orgullo ser trabajadora social y poder participar de un colectivo gremial, ¿verdad?, que busca mejorar las condiciones laborales en nuestra institución, ¿verdad?, pero también el impacto que damos en las poblaciones que nosotros atendemos. Y un gusto, y espero humildemente aportar desde mi experiencia. Hay temáticas que a veces cuando se nos habla de economía quedan por fuera. Se nos habla de nivel de ingresos, de nivel de egresos, etcétera, pero hay cuestiones más profundas. Y queremos comenzar con una pregunta que aborda esa profundidad. ¿Cuál es la importancia de que las y los trabajadores tengan calidad de vida digna?
Bueno, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero la calidad de vida digna está garantizada por un principio fundamental que aparece posicionado en las diferentes convenciones internacionales de la OIT y cito, ¿verdad? El derecho humano al trabajo, el cual ha estado ampliamente siempre, ¿verdad? Posicionado en los debates internacionales y nacionales. Si obtenemos un trabajo decente, digno en nuestros espacios laborales, eso va a impactar indudablemente en la calidad de vida de las personas trabajadoras y de su familia. Sin embargo, esa garantía debe estar regulada por los estados y esa ratificación que han hecho en la gran mayoría las convenciones internacionales y no se sale de lado nuestro país, donde está posicionado en el Código de Trabajo, donde las organizaciones sociales y las agrupaciones sindicales han tenido un papel relevante en ese proceso histórico para posicionar a través de las convenciones colectivas movimientos de lucha y organización gremial, precisamente para hacer un señalamiento a la norma, para garantizar que ese trabajo contenga los principios básicos, porque la ley, ¿verdad?, en sí misma necesita siempre ese contenido. Entonces, ¿cuáles serían esos principios básicos para que nosotros tengamos un trabajo digno y un trabajo decente? La no discriminación, tolerancia, respeto, equidad, una paga justa, dado que eso está estrechamente vinculado con el desarrollo económico de las sociedades y los derechos laborales de las personas que integran la clase trabajadora, sea en el ámbito público o privado. Esa calidad de vida digna nos debe asegurar satisfacer las necesidades básicas y el acceso a la educación y a la realización. Condiciones de vida en la cual nos reproducimos y además en las cuales estamos determinados por una conciencia que nos permite materializar esas expectativas y la capacidad como colectivo de transformar esas condiciones en nuestras relaciones sociales, dado que es el medio en el cual nos reproducimos como clase social y esto depende el acceso a esos bienes y servicios en nuestra sociedad. Y simplemente ahí, ¿verdad? Para terminar, creo que es importante que nosotros ahondemos, ¿verdad?, en esa conciencia de clase social trabajadora, ¿verdad?, que es un reto, que es un posicionamiento crítico en el cual en este momento se está debatiendo, ¿verdad?, en toda la efervescencia del contexto nacional. Vivimos sin duda tiempos difíciles para lo que es calidad de vida digna para las y los trabajadores en Costa Rica, con recientes políticas que se han aprobado como la flexibilización laboral, de la jornada laboral. Han habido reformas al Código Procesal Laboral que atenta contra todas aquellas garantías sociales a las que se refería Guadalupe en el inicio del programa. En este sentido, queremos hacerle una segunda pregunta, Freya. ¿Qué es trabajo digno? Empleo, subempleo y precarización laboral. Bueno, como había dicho anteriormente, ¿verdad? El trabajo digno y cito las palabras de un autor, Lucas, en el 2004, el trabajo es la capacidad de transformar la naturaleza para satisfacer las necesidades básicas. Esta capacidad está medida en primera instancia por la conciencia y es ante todo la forma en que los sujetos reproducen sus condiciones de vida. ¿Cómo lo define la OIT? La OIT lo define como la oportunidad de accesar a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración
e integración social, libertad para que los individuos se organicen y participen. Estamos hablando de trabajo y eso hace como, ¿verdad? Nos lleva a cómo es a pensar que nosotros a veces no tenemos ese derecho, ¿verdad? Por el simple hecho de tener un trabajo digno. Pero aquí la OIT nos hace ese recordatorio, ¿verdad? Y le da contenido a ese concepto, diciendo, además, podemos organizarnos y además podemos participar, ¿verdad? De esa transformación. Un concepto como el empleo es la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimiento en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. Eso nos dice la OIT. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo el concepto se va minimizando, ¿verdad? Llegamos al subempleo. Se refiere a aquellas personas cuya duración y productividad del trabajo es menor a su nivel de empleo. El carácter del trabajo es lo más productivo posible. Y entonces, si hablamos de precarización laboral y nos acordamos de estos tres conceptos, se nos va a hacer fácil esa conceptualización y también esa comprensión. Es una total inseguridad, una incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna que afecta la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Y ahí me quiero referir especialmente y sin el ánimo, ¿verdad?, de hacer pues una historia, ¿verdad? Sí quiero enfocar, ¿verdad?, que entre 1994 hasta el 2001 en el país se vivía una serie de situaciones a nivel de la parte laboral y toda esa precarización, ¿verdad?, estaba dada principalmente por el tipo de contrataciones en las que estábamos. Y yo no me escapé de eso, ¿verdad? Siendo en ese momento, pues una mujer trabajadora, con toda la intención también de las maternidades, ¿verdad? Y todo ese tipo de contrataciones las empezamos a vivir, no solamente yo, y tal vez si hay personas aquí que nos escuchan, ¿verdad?, de esa época, éramos más de 700, entre 700 y 800 personas en el INAH que empezamos a estar contratadas por servicios profesionales no laborales, por órdenes de compra, por plazos fijos. Esas tres tipos de contrataciones tenían la característica o el común denominador, ¿verdad?, que estaban fuera de las posibilidades nosotros de gozar de vacaciones, de pagos de aguinaldo, de salario escolar, de seguro social. Nosotros teníamos que pagar nuestra póliza, nuestro seguro, no teníamos vacaciones, ¿verdad? Y con el agravante que muchas de esas mujeres que estábamos en esa época, cuerpo docente, planificadoras, sociólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, ¿verdad? Éramos madres jefas de hogar, ¿verdad? O algunas estaban pronto a hacerlo. Y eso pues se volvía, digamos, todavía más difícil en torno, si lo vemos desde una perspectiva pues de género y también del acceso a esos derechos. En 1998, ¿verdad?, después de haber pasado por todo ese escenario, el Estado da algunas regulaciones y dice que ese tipo de contrataciones no pueden ser permanentes en la institución. Y no solamente estaba el INAH, ¿verdad?, en esa situación, sino había una serie de instituciones del Estado. Entonces, se coloca otro tipo de contratación que eran las famosas contrataciones a través de lo que era una empresa.
Entonces, de estar con toda esta precarización laboral, ¿verdad? Tuvimos que volvernos empresarias, ¿verdad? Teníamos que dar pues una cuota de inicio, teníamos que competir, ¿verdad? Por esa venta de esa fuerza laboral. Ya aquí, ya aquí no había conceptos de idoneidad, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, todo el profesionalismo que tal vez nos acompañaba aquí era la empresa que iba a ganar la licitación y por lo tanto nosotras tuvimos también que vernos sometidas luego, ¿verdad? A subcontratar compañeras y compañeros, ¿verdad? Cuando ganábamos esas contrataciones y así estuvimos muchísimas de la parte docente y también de la parte de los servicios de apoyo. En el 2001, el sindicato pues hace todo un movimiento, ¿verdad? Para que muchas de esas plazas pasen, ¿verdad? A tener una condición de mayor estabilidad y entonces es cuando se suspenden todos los contratos de este tipo de contrataciones a nivel de empresas. Entonces, creo que también nosotros vivimos en carne propia todos estos escenarios. Muy interesante. Estas condiciones de subempleo, ¿cómo afectan a Costa Rica? La calidad de vida digna de las personas. Lo podemos ver, lo mencionábamos incluso en otro programa, en el esquema de contratación en el sector alimenticio en los malls. Entonces contratan a las personas por horas. Entonces a veces a final de semana le dicen, Juanito, usted tiene la próxima semana 10 horas distribuidas en tales días de la semana. Carlita, usted tiene tantas horas distribuidas en tales días de la semana. Muchas veces no hay un horario fijo, no hay una condición de acuerdo con la cual haya un seguro social, simplemente es contratación por horas. Eso es sumamente complicado y estas condiciones de subempleo afectan a la sociedad costarricense como un todo, pero de una manera más fuerte afecta todavía a la mujer, que por sí ya vivimos en un sistema patriarcal y este tipo de condiciones afecta todavía más a las mujeres. Importante ir haciendo estas reflexiones. Ya Freya nos acaba de hablar un poco de cómo se ha vivido esto en el INA. Entonces, en esta misma línea del INA, quisiéramos hacerle una tercera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones actuales del empleo en el INA? Bueno, como les mencioné anteriormente, en las diferentes modalidades que hubo, la administración pública en esos años, se puede deducir que hubo una precarización laboral, ¿verdad? Generando todo tipo de incertidumbre y de angustia en las personas que desarrollábamos esos estilos de contrataciones y máxime en esa época y en la actual, ¿verdad? El papel del sector femenino que ha ido aumentando su cuota en la fuerza de trabajo del país y el INA pues no era una excepción, ¿verdad? Para la época. Este es un factor que no puede, como lo mencionaste ahora, ¿verdad? Dejarse de lado debido a que las mujeres asumimos una serie de roles que triplican esas jornadas laborales y que por estos mismos factores de socialización asumimos una serie de responsabilidades en la red de cuidado de personas dependientes y esta situación se agrava más teniendo a cargo una jefatura emocional y económica. Por esta razón, ¿verdad? Y se los mencionaba, este tipo de contrataciones se fue regulando y es a través, digamos, de una intervención también de Citraína, como estos estilos, ¿verdad? Cesan en el INA gracias a esa lucha, ¿verdad? Y a las organizaciones gremiales y sindicales para esa época. ¿Y por qué hago este recuento? Bueno, porque era muy importante que eso se regularizara y no solamente que fuera regularizado, ¿verdad? A nivel, digamos, de pacto moral en la institución, sino también que tenía que haber un reforzamiento en esa norma. Y fue cuando se empezó a luchar por la
por la firma de la convención colectiva en el INA. Y bueno, en ese momento yo estaba en la Secretaría Adjunta y fui parte, digamos, de la redacción de esa convención colectiva, y en 2010 se firma la primera convención colectiva para los y las trabajadoras del INA, ¿verdad? Ratificando un poco de todas esas situaciones que, que anteriormente una gran sector de la población pues había sufrido en cuerpo y alma, ¿verdad? Y entonces es a través de esa convención colectiva como, digamos, se ratifica. Sin embargo, creo que fue una de las últimas que se firmaron, ¿verdad? Y como cada vez en medio de esas circunstancias hemos ido perdiendo terreno. Me remito a esa construcción histórica porque las condiciones actuales de nuestra institución es la suma de esas luchas, ¿verdad? De esa negociación que como colectivo hemos logrado para encontrar esas aproximaciones a esas condiciones de trabajo digno que habíamos hablado anteriormente. A pesar de que contamos con los salarios más bajos en la institucionalidad, y eso no es un secreto, ¿verdad? Se han hecho estudios y se han hecho comparaciones, y en la filial también hemos trabajado, digamos, en esa línea. A pesar de todo esto, esta ratificación de una contratación con mayor estabilidad nos dio a una gran mayoría de los que todavía no nos hemos ido de la institución poder emprender nuestros proyectos familiares y mejorar nuestras condiciones. Esa misma inspiración de mejora en las condiciones laborales nos movió a nosotros como trabajadoras sociales a conformar la filial y con el respaldo de Citraína a establecer mejoras en nuestro quehacer institucional y fortalecer nuestro desarrollo profesional. Ese logro, y lo digo con bastante orgullo, lo conseguimos recientemente, y también el Colegio de Trabajo Social, ¿verdad? Que también nos respalda a nosotros como gremio, nos ratificó el perfil, y en este momento estamos en una fase de hacer un recuento histórico de la profesión, dado que eso es un compromiso ético-político que impacta también de una manera significativa a las poblaciones de mayor desigualdad social que se hacen presentes en nuestras aulas. En síntesis, a nivel de la normativa y de marco de respaldo legal, contamos con mecanismos que le genera esa seguridad a la clase trabajadora. Sin embargo, en materia de salarios, en un derecho real a la carrera administrativa, que nos tomen en cuenta en cuadros de reemplazo, han sido temas reiterativos en Citraína, con alcances limitados y propuestas que, a pesar de la solidez que han llevado esas propuestas, se han quedado en documentos. Temas que pueden ser resueltos y reforzados al interior, ¿verdad?, de nuestra institución, a pesar de la coyuntura actual. Y podríamos también hablar a nivel de equipamiento y reforzamiento técnico. Y como les decía, ¿verdad? Tal vez no soy la persona experta en esto, ¿verdad? Pero sabemos que esto puede mejorarse. La clase trabajadora sintió por muchos años en el INA un hogar de un refugio que nos brinda seguridad. Yo lo digo también con mucha certeza, ¿verdad? Que las personas en el INA tienen un alto compromiso, una expertise técnica, una excelencia en la carrera profesional. Lo que no hemos contado es con un apoyo real, ¿verdad? Para que muchas de esas personas con esos talentos puedan dar todavía con una mayor alegría y goce, ¿verdad? En esos espacios laborales. Y reitero, ¿verdad?, que la institución cuenta con personal capacitado que con apoyo técnico y reforzamiento en las diferentes áreas puede alcanzar esos estándares de calidad y hacer esas maravillas. Si hay recursos para la contratación externa, deberíamos primero pensar con la lógica de mejorar
nuestros cimientos de 55 años de existencia, ¿verdad? Este año, orgullosamente, la institución cumplió 55 años de existencia y podemos decir que muchos lo estamos viviendo, ¿verdad? De alguna manera con un luto, en el sentido de que hay una atmósfera de incertidumbre, ¿verdad? No solo por todo el estilo, ¿verdad? De lo que está tomando el rumbo en el país, sino además, ¿verdad? Por todas las circunstancias adversas que estamos viviendo en medio de una pandemia y de un virus, ¿verdad? Que está latente y recordándonos todos los días de nuestra vida, en nuestra cotidianidad en este momento. Ella, ¿qué pensarías vos si yo te invito a una reunión para hablar sobre una revolución tecnológica? Una revolución, por ejemplo, ahora que hablamos de la revolución industrial 4.0. Y posteriormente salgo diciendo que vos participaste en la confección de un proyecto de ley que quiere privatizar tu casa. ¿Qué pensarías de mí? Que estás diciendo una mentira. Es que precisamente Citraína participó del foro 4.0, pero en el foro 4.0 no se habló del proyecto de ley 21738. Queremos aclararle a nuestra audiencia que Citraína no fue consultado ni participó del proceso de confección del proyecto de ley 21738. Y es que este tipo de estrategia retórica se ha venido dando a lo largo del discurso de la administración. Hoy tuve la oportunidad de escuchar a un abogado al servicio de la administración y nos decía que separar al INA del servicio civil no era privatizarla, porque ya habían otras instituciones que tenían este modelo, como por ejemplo la UCR. Pero el hecho es que se quedan en un argumento general y no se van a los detalles específicos. ¿A qué me refiero? En la UCR son las unidades académicas las que plantean los perfiles de contratación. La escuela de geografía, por ejemplo, es la que propone qué profesores y profesoras se van a contratar. Y aparte hay un departamento de recursos humanos que tiene una regulación rigurosa interna y las plazas salen a concurso, etcétera. Hay todo un proyecto de empleo. Hay todo un proyecto de empleo, no solamente, estamos hablando solamente de contratación, pero aparte de eso hay una serie de condiciones de anualidades, hay una serie de condiciones de pasos en carrera académica, etcétera, que están predefinidos. Entonces ya hay un proyecto y que se ha ejecutado durante muchos años. En este caso, lo que se nos dice es que el empleo global, como escucha esta persona hoy, que el empleo global es lo mejor que nos puede pasar para la sanidad de las finanzas públicas. O sea, nuevamente es el empleado y la empleada pública el culpable y la culpable de las finanzas. O sea, ¿por qué acá no atacamos el problema de raíz? Aquí estamos hablando de que las finanzas públicas están desfalcadas precisamente por el desfalco y no es una reiteración que me salió adrede, sino que la estoy haciendo enfática. Es desfalco del Estado. Esto se llama elusión fiscal, evasión fiscal, o sea, fraude fiscal. Si las personas de los grandes capitales estuvieran pagando, todas las personas en el sistema público pudieran estar ganando y pudiéramos exigirle al sector privado que le pagara en igualdad de condiciones al sector público a sus empleados y empleadas. Pero ahora vienen a decirnos que no hay fondos, que los fondos no alcanzan, que el salario único, el salario global que se trata de imponer desde el gobierno y desde el Mideplan es lo único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que le quieren imponer IVA al salario, constantemente este gobierno y estos funcionarios que brincan de una institución a otra, nos vienen diciendo que el problema está en el sector público y vienen atacando a la clase trabajadora. Es en ese sentido y en este contexto que también le dejamos a la audiencia para que lo piense, si realmente aquí queremos hacerte otra pregunta, ya una pregunta general en relación con esto. Ya vimos que las condiciones de trabajo en el INA no son las mejores, que más bien pudieran mejorarse. Y en este contexto,
¿Cómo afectaría esas condiciones que ya tenemos en la actualidad, las condiciones materiales, la implementación de la reforma de ley del INA o de la reforma que se plantea con el proyecto de ley 21738? Bueno, en el artículo 24 de la ley 68, ¿verdad? De 1983, de la ley orgánica, lo que dice, ¿verdad? Es que quedaría sometido a un régimen de empleo que garantice la idoneidad en la selección de las personas funcionarias y que se regirá en cuanto a nombramiento, y lo estoy citando textualmente, ¿verdad? Remoción y condiciones laborales por las regulaciones que en ejercicio de potestad reglamentaría y aprueba la Junta Directiva de la institución en total respeto de los derechos y garantías laborales, todo lo anterior de conformidad con la ley, con la legislación laboral vigente. Esa potestad dice que le da a la Junta Directiva definir escalafón, estructura salarial y los criterios en materia de remuneración, y aplicarán en un salario global o único, pero no serán aplicables las regulaciones de la Ley de Salarios de la Administración Pública, según lo que dice la Ley 2166. Entonces, analizando esa parte, ¿verdad? Quedaríamos excluidos totalmente de servicio civil, pero además estaríamos fuera de la Ley 2166. Actualmente, la reforma del empleo público indica que Mideplan será el ente rector y el servicio civil será subordinado. Entonces, ahí podemos deducir, ¿verdad?, que ya hay una pérdida de autonomía del servicio civil, ¿verdad?, y pasa a ser regulado por Mideplan. Sin embargo, en este escenario, el INA queda excluido de esos dos escenarios que estamos hablando, ¿verdad? Y prácticamente, a mi humilde entendimiento, ¿verdad?, estaríamos en una gobernabilidad solos, ¿verdad? Con una entrega y una potestad absoluta a la Junta Directiva en cuanto a normativa salarial. Y como les digo, ¿verdad?, no soy experta en la materia, pero cala, ¿verdad?, en mí y en mi mente esos recuerdos de toda esa experiencia vivida antes del 2001, con todos esos estilos de contrataciones, y sí me genera una incertidumbre para las generaciones futuras. Pienso que ya ahí estaríamos hablando de precarización del empleo, y que el trabajo estaría visto como una mercancía, ¿verdad? Como una mercancía estaríamos viendo. Y para el ejercicio de nuestra profesión, que prácticamente nos encontramos en la institucionalidad pública, eso nos impactaría en las decisiones que a nivel de la política social se dicte, por ejemplo, en esta institución, donde en ese escenario puede verse comprometido, dado que desconocemos cuál es esa propuesta, como vos anteriormente lo dijiste, cuál es esa propuesta específicamente, qué ganamos, qué perdemos con una explicación de expertos en la materia de legislación laboral. Me pregunto si el INA sufre cambios sustanciales, cómo estaríamos viendo la misión y la visión, darían un viraje, y hacia dónde estaría posicionada esa mirada, dado que para nosotros, por ejemplo, el INA ha sido una plataforma de orgullo y de ejercicio profesional, porque logramos impactar a través de la política social en las poblaciones más vulnerables de nuestro país, y de alguna forma garantizando una redistribución más equitativa de la riqueza a través de esa capacitación técnica, ¿verdad?, que nos recordaba y nos citaba al inicio Guadalupe, y las ayudas económicas que nosotros en nuestro ejercicio profesional pues otorgamos para mantener a las personas en los centros de capacitación con miras a esa ampliabilidad y mejoramiento de sus condiciones de vida.
lo cual, digamos, en un análisis, ¿verdad?, de nuestra profesión, decimos que eso comulga con nuestro proyecto ético-político en el marco de nuestro compromiso profesional. En ese sentido, eso sería como una reflexión, ¿verdad?, para la gente que nos escucha. Y quiero finalizar en esta puntuación con una entrevista que hizo la OIT para referirse al concepto de trabajo decente. Y rescato una de las respuestas. La respuesta fue, le preguntaron qué significaba a esa persona trabajadora el trabajo decente y cito, ¿verdad? Es trabajo que me permita educar a mis hijos y criar una familia en condiciones de estabilidad, de seguridad y de salud. Trabajo en el que se me trate como ser humano y que se me permita jubilar cuando llegue el momento si sigo las normas establecidas. Creo que hoy, por la forma en que está organizándose el mundo, ¿verdad? No podemos garantizar que todos los seres humanos veamos cumplidas esas aspiraciones que parecían tan simples. En otras palabras, algo que parecía sencillo se nos volvió complicado y es una promesa que no nos está siendo cumplida o que en estos momentos, ¿verdad?, está en peligro de extinción. Excelente, excelente reflexión, muy sentipensante. Nos llega donde tiene que llegarnos, a la médula. Estamos hablando de nuestra calidad de vida. Y es que cuando se nos dice que el salario global es la maravilla de las finanzas públicas, cuando se nos dice que salirnos del servicio civil y generar este modelo, es que el problema es que no hay modelo. No hay modelo, o sea, la UCR, por ejemplo, tiene un modelo y no está en el servicio civil. Y sí, no es un modelo privado. ¿Por qué? Porque es un modelo estructurado, producto de una convención colectiva muy bien negociada. Pero ¿qué pasa con lo que se está planteando aquí? Aquí no hay modelo, ni siquiera nos están presentando nada que no sea esto. Por ejemplo, en la reforma del artículo 24, el recurso humano del Instituto Nacional de Aprendizaje estará sometido a un régimen de empleo mixto, el cual garantice la idoneidad de la selección de las personas funcionarias y se regirá en cuanto a nombramientos, remoción y condiciones laborales por las regulaciones que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, apruebe la Junta Directiva de la institución en total respeto de los derechos laborales y de los derechos y las garantías laborales. O sea, aquí no hay ninguna normativa específica. Es una caja vacía. Siempre y cuando calce de una u otra manera, manejando los discursos dentro de la jerga jurídica de los derechos y las garantías laborales, pueden hacer lo que quieran. Y más abajo se nos dice, por ejemplo, en materia de contratación y remuneración, el INAH podrá aplicar a sus relaciones de empleo todas las figuras contractuales y modalidades de pago disponibles en el derecho laboral común. O sea, no se nos especifica cuáles son las que van a aplicar para las personas trabajadoras del INAH. Y acá continúa, por tanto, quedará facultado para realizar, entre otras modalidades, contrataciones por tiempo determinado, servicios especiales o por tiempo indefinido, cargos de confianza. Ojo, o sea, no es solo la precarización del trabajo. ¿Cuántas asesorías se pueden ir ahí? Las asesorías que tanto daño le han hecho al sistema público. Ahora que hablamos de que es necesario un empleo global para sanar las finanzas públicas. ¿Cuántas asesorías ha pagado el Estado y sigue pagando que son innecesarias? Y estamos hablando aquí de cargos de confianza. O sea, podría prestarse para muchas cosas. También nos está hablando de pactar pagos mensuales, quincenales o semanales o por horas o por lecciones y en general podrá utilizar cualquier figura contractual. O sea, es darle a la administración una caja de herramientas para que pueda hacer lo que quiera siempre y cuando lo justifique dentro del Código Laboral. Por otra parte, el gerente, el presidente ejecutivo del INAH, pasa a ser apoderado generalísimo sin límite de suma. O sea, esto es una centralización del poder. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá hay un gran peligro. No se sabe qué se puede hacer con esto. No se sabe qué puede hacer esta administración. No se sabe qué puede hacer una administración que venga.
¿Qué reglamentación van a poner a las condiciones laborales? Y en este grado de incertidumbre que nos deja esto, porque no hay algo que se nos haya presentado de estas son las condiciones, sino simplemente una caja de herramientas, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, la persona que escuchaba hoy, el departamento jurídico de la administración, se refería a que en este momento el INA no cuenta con la capacidad para brindar todos los servicios docentes que se requieren y que por eso hay que llegar a la tercerización de servicios. Entonces, ¿cuál ha sido la planificación? Hay que contratar más docentes y brindarles capacitación para que sea gente sello INA la que vaya a dar educación de calidad sello INA, porque no es aceptable que los servicios esenciales de una institución pasen a manos de terceros y de terceras. Entonces, en este sentido y a partir de estas reflexiones, quisiera preguntarle cómo se vería afectada la calidad de vida de las y los trabajadores del INA con la aprobación de la ley orgánica sí, con la ley orgánica 6868 o la ley orgánica del INA. Sí. Bueno, Esteban, pienso que te referiste ampliamente, ¿verdad? A toda esa incertidumbre, ¿verdad? Porque también vino a mi memoria los servicios especiales, o sea, pasamos por todo eso, pasamos por asesorías, por contratación de servicios especiales, de plazo fijo, y como te digo, ¿verdad? Si nosotros hablamos en una forma, digamos, conceptual de esa precarización laboral, ¿verdad? También, digamos, uno podría pensar, bueno, la gran mayoría para poder tener un proyecto sólido, ¿verdad? Necesita cierto respaldo, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, bueno, esos proyectos sólidos, ¿cómo los va a empezar a tejer la gente si tiene toda esa incertidumbre, ¿verdad? Dado que esta reforma encierra otros factores en el término técnico y administrativo relacionado a esa terciarización de servicios y como les repito, ¿verdad? Que no es mi campo de análisis. Sin embargo, en anteriores administraciones hubo contrataciones de esta índole que fueron combatidas desde la esfera sindical, dado que las famosas empresas realizaban las mismas funciones que nuestra administración, que nuestra institución hacía, ¿verdad? Y además eran pagos bastante onerosos y no sentíamos que eso fuera sano, dado que había una transferencia de dinero a empresas privadas de capacitación y todos y todas nos preguntábamos para esa época, ¿verdad? Pero ¿por qué el INA está haciendo este tipo de contrataciones? Si el INA, su labor sustantiva es la capacitación, ¿verdad? Entonces, y volvemos a ese discurso retórico de por qué no podemos nosotros reforzar con toda la experiencia y todo ese bagaje, ¿verdad? Acumulado y por qué no se puede mejorar toda la estructura y toda la infraestructura a nivel de todas las escalas que tiene el INA, por qué no podemos modernizar con tecnologías de punta a una institución que hasta el momento, ¿verdad? Ha acumulado ese conocimiento y ha producido nuevas formas de sostenibilidad. Y por ahí cito un ejemplo que me maravilló cuando lo conocí y cuando tuve la oportunidad de hacer una visita bastante específica en el lugar y es la famosa finca La Chinchilla con un campo de experimentación envidiable y pienso que así, ¿verdad? Como están los compañeros de la finca, podríamos encontrar una serie de experiencias, ¿verdad? Exitosas y talentosas en el INA, en diferentes campos, ¿verdad? De la docencia. Y para mí, digamos que, por ejemplo, estoy en el Centro de Formación de Atillo, también me maravilla ver, ¿verdad? Ese compromiso y ese talento
que tienen los y las compañeras y ese compromiso, ¿verdad? Desde la jefatura, desde la administración y esa parte de la docencia para poder entregar, aún con todos los recursos limitados, una capacitación, ¿verdad? Idónea que posicione a los y las estudiantes en el marco de la empleabilidad. Si partimos, ¿verdad?, de la premisa de que el trabajo digno moldea y sustenta las relaciones de producción y es quien le da sentido social a las personas y en específico a la clase trabajadora, una precarización del empleo, visto como una mercancía de plazos y contratos, desmejoraría a la clase trabajadora, que para nadie es un secreto que debido a las diferentes políticas de austeridad del Estado, el bajo o ningún crecimiento en el salario, el congelamiento de pluses y una difamación sostenida en contra de la institucionalidad y de la clase trabajadora pública, ha encontrado la única forma de sostener y de cubrir esas necesidades básicas, y hablo de techo, alimentación, educación, salud, no hablo de viajes al exterior, por ejemplo, ha sido a través del endeudamiento, ¿verdad? Y del deterioro de sus condiciones de vida. Esto por cuanto la pobreza estructural y las brechas sociales cada vez más han ido provocando desigualdades sociales que se visualizaron en la presente crisis y se agudiza con la pandemia. El mundo seguro de una clase trabajadora en medio de cambios sustanciales se vuelve un panorama de incertidumbre, donde queda en tela de duda el fin del trabajo digno, el cual es un medio para expresarse, para contribuir, para realizarse y sustentarse. Dicho de esta forma, en la realidad actual del mundo laboral peligra ese concepto de equilibrio para tener acceso a una sociedad más justa y equitativa. Para finalizar, los elementos de análisis que aportamos desde nuestra experiencia, y me refiero a trabajo social, nos compromete al llamado de elevar ese nivel de conciencia de clase, a no permitir la fragmentación de la clase trabajadora y estar en un constante debate crítico con los procesos cotidianos del trabajo y cuál es el peso de esas decisiones y el impacto en la vida de la clase trabajadora, el cual debe estar encauzado en un proyecto con una visión integral y articulado. Y Esteban, y quiero terminar con unas palabras de Julieta Dobles. Ella decía que somos los hijos y las hijas de un Estado social de derecho, y yo quiero agregar diciendo que podríamos posiblemente ser la última generación que va a disfrutar de esos derechos laborales, dado que hemos ido perdiendo terreno, ¿verdad? Y prácticamente en este momento se nos quiere arrebatar derechos justos, derechos por los que nuestros ancestros y nuestras ancestras pelearon, lo pelearon con sangre, esos hijos de la patria, esas hijas de la patria. Y no sabemos, ¿verdad? Si nosotros no alzamos la voz en este momento, que no se diga las generaciones futuras que algunos y algunas alzamos la voz para decir que esto no es justo y no es justicia social. Y con eso termino mi participación. Este fue el audio. Muchas gracias a Freya Fernández por haber participado en este programa, en este cuarto programa de Citraína Informa. Vamos a darle, antes de despedir a Freya, las palabras a la fiscal general de Citraína, a Guadalupe Mora, para que se despida en nombre del sindicato. Bueno, en realidad lo que nos habla Freya de las condiciones laborales de gran parte de la población trabajadora INA, muchas Ay, se le fue. Sí.
Bueno, entonces a nombre de Citraína y a nombre de Citraína Informa, queremos darle un agradecimiento profundo a Freya Fernández por lo que ha expuesto hoy. Freya, hay un motivo de preocupación también, antes, así como una reflexión de cierre. Hay un motivo de preocupación. Aproximadamente, ¿cuántos empleados tiene el INA? Empleados y empleadas. Miles de empleados, ¿verdad? ¿Cuántas personas están poniéndose al tanto de lo que es el proyecto de ley 21738? ¿Cuántas personas están averiguando qué es lo que quiere modificarse? ¿Cuántas personas están contrastando el proyecto de ley 21738 con la ley 6868? ¿Cuántas personas están siendo responsables con su propio plato de arroz y frijoles y con el arroz y frijoles de los y las demás? ¿Cuántas personas simplemente se están yendo con un discurso vacío? Yo puedo llegar y decirte que vos participaste de un proyecto de ley que quiere privatizar tu casa porque te invité a una fiesta para hablar de tecnología. ¿Y cómo yo voy a llegar y creer simplemente lo que la gente dice? Tenemos que sentarnos, leer detenidamente el proyecto, leer la ley, averiguar, escuchar a expertos y expertas, conectarnos a este tipo de programas, promoverlos con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, con nuestros colegas y nuestras colegas, con las personas con las que trabajamos, porque esto no es un problema de Citraína, no es un problema de Esteban Paniagua, no es un problema de Freya Fernández, es un problema que nos concierne a todos y a todas. Así es. Entonces, muchas gracias a todos y a todas las personas que han escuchado este programa en vivo y a aquellas personas que lo escucharán en diferido. Nos vemos el próximo martes en otra edición de Citraína Informa con Jorge Muñoz. Entonces, Gracias. Hasta luego. hasta luego. Que tengan una linda tarde.